Hola, ¿qué tal? Vamos a poner hoy a DALL-E en un desafío. La DALL-E es la inteligencia artificial creadora de imágenes de ChatGPT de 4 de la empresa OpenAI, que crea imágenes a través de prompts de texto. Y vamos a ver si está lo suficientemente bien entrenada para reconocer los movimientos pictóricos de vanguardia del siglo XX y ver si es capaz de crear imágenes con los mismos tonos de color, con el mismo estilo de color, con las mismas composiciones y con las mismas técnicas pictóricas de pincel que, bueno, pues los movimientos más importantes del siglo XX en cuanto a pintura: japonismo naif, fauvismo, cubismo, futurismo, etcétera. Vamos a verlo, vamos a poner a prueba, a ver si DALL-E, además de crear imágenes, bueno, pues fotorrealistas o pixel art o con un estilo digital o con un estilo Pixar, es capaz de, bueno, pues viajar al pasado y ser entrenada, bueno, pues en esa percepción sutil que nos da la historia del arte y que nos permite ver, bueno, pues diferentes tipos de expresarnos en cuanto a la pintura. Vamos a mandarle un mensaje a ChatGPT, a DALL-E, perdón. Vamos a ver si está abierta a jugar con nosotros y le mandamos un texto diciendo: oye, vamos a jugar un reto para comprobar hasta qué punto estás entrenado correctamente y puedes crear imágenes inspiradas en los movimientos pictóricos de vanguardia del siglo XX. Estoy seguro de que nos va a decir que sí. Para ver si, bueno, pues es capaz de reproducir el uso de color, la composición, las técnicas pictóricas. Solo que, bueno, pues tenemos que tener cuidado porque, bueno, pues por la política de protección de contenidos y de derechos de autor, referenciarse a movimientos o a autores o a obras posteriores a 1912 podría generar que DALL-E no nos creara la imagen y, bueno, pues no nos diera error. Entonces intentaremos poner referencias siempre que eviten este posible error. Vamos a empezar con una instrucción súper sencilla, que es: crea la imagen de una ola inspirada en el movimiento pictórico del japonismo y en el pintor Hokusai. Ponemos siempre al final, sin escribir texto, solo crea la imagen, porque DALL-E, al igual que ChatGPT, es muy dado a responder con respuestas muy largas y, bueno, nosotros solo queremos la imagen. Entonces ponemos esa coletilla, esa pequeña nota al final. Y, bueno, esta obra fue creada entre 1830 y 1835, con lo cual creo que no habrá ningún problema. Mientras DALL-E la crea, esperemos que sin problema. Bueno, pues aquí la vemos. Aquí vemos la ola con un estilo de color, con unas líneas muy marcadas, con colores fríos, pero muy, muy saturado. Y, bueno, la composición es increíblemente dinámica y es un estilo pictórico que nos transmite no una imagen realista de un paisaje, sino una imagen más bien metafísica, una imagen más bien más allá de la realidad. Bueno, que inspiró el movimiento naif en Europa, de cuyo su representante más importante, bueno, pues uno fue Rousseau. Entonces vamos a ver si es capaz de representar esta ola de Hokusai, y yo creo que lo ha hecho perfectamente, ha reproducido totalmente el estilo de color, las líneas, la composición dinámica, totalmente el estilo, bueno, pues totalmente un poquito violento y agresivo y alejándose de la realidad, con lo cual yo creo que perfecto. Pero se lo hemos puesto muy fácil, ahora vamos a ponérselo un poquito más difícil. Ahora no le vamos a decir ni el nombre del movimiento ni el nombre del autor para que no los tome como referencia directa, y le vamos a hacer una descripción del cuadro, y le vamos a hacer una descripción del color, del estilo y de la composición, pero no claramente diciéndole a quién pertenece. Entonces, bueno, vamos a vamos a utilizar un cuadro de Matisse, del fauvismo, y le decimos que cree la imagen de un grupo de mujeres bañándose en un lago, con colores vibrantes y discordantes que se alejen de la representación de la realidad y que sea expresivo y que las pinceladas sean visible, parte integral de la obra. Pues bien, nos estamos refiriendo a lujo, calma y voluptuosidad, que es de Henri Matisse del 1904, que transmite, bueno, pues unas imágenes de unas mujeres disfrutando de un baño y que se encuentran en un paisaje, y como podemos ver los colores son muy vibrantes, muy, muy chocantes entre ellos, y, bueno, la composición es un gran paisaje, y el estilo es
trazos muy fuertes, muy expresivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el fubismo. Y vamos a ver, bien, pues los colores. Los colores sí que son muy contrastantes entre ellos y muy vivos. La composición es de un gran entorno paisajístico con figuras de mujeres, incluso algunas de ellas, bueno, se sugieren desnudas. Quizá el estilo se acerca, se pueden ver esos trazos, con lo cual yo creo que también lo daría como positivo. Ahora de nuevo vamos a intentar retar a Dalí para decirle que cree la imagen de un personaje con expresión de horror, pálido, distorsionado, ojos y boca muy abiertos, gritando en un puente de madera con un fondo cielo dramático de rojo y naranja y dos figuras en el fondo alejándose del puente. Pinceladas visibles y colores intensos que transmiten una sensación de angustia. Vamos a decirle que lo cree y obviamente nos estamos refiriendo al Grito de Edvard Munch, que de 1893, que es un reflejo del movimiento, una de las principales obras del movimiento expresionista que tuvo tanto impacto en Alemania y en la historia de las vanguardias artísticas del siglo XX. Con lo cual, bueno, pues aquí vemos toda esa representación de colores, bueno, pues oscuros y apagados en primer plano, pero luego lo que está en el fondo es muchísimo, con unos colores infinitamente muchísimo más cálidos, rojos, naranjas y amarillo, y bueno, esas pinceladas brutales que transmiten un estilo totalmente expresionista y una composición totalmente como falta de simetría, ¿de acuerdo? Con un dinamismo interno incluso angustioso. Vamos a ver, pues creo que aquí Dalí ya empieza a perder el concepto de lo que es el estilo. Transmite perfectamente los colores, el uso de los colores es perfecto, o sea, lo transmite, el fondo con los colores anaranjados, rojos, amarillento, y en este primer plano pues vemos esos colores ocres, más oscuro. Se transmite perfectamente esa composición irregular, esa composición angustiosa con diagonales internas que generan muchísima ansiedad, pero el estilo, los trazos, desde luego no se parecen ni lo más mínimo, con lo cual aquí empieza el concepto de que esa tendencia que tiene Dalí a desarrollar, bueno, pues imágenes más inspiradas en el arte digital, ¿vale? Entonces, quizá pierde ese concepto que se pudiera transmitir a través de un estilo, de unas paletas, de unos trazos, de unos grosores, de una textura. Eso Dalí le cuesta muchísimo y casi todo lo enfoca en el ámbito digital. Los dos ejemplos anteriores que hemos visto, que era el de japonismo naif y el del fobismo de Matisse, sí que lo ha llegado a representar de una manera cercana, pero aquí vemos que ya colores y composición bien, pero técnica pictórica ahí no acaba de entenderlo Dalí. Vamos a dar un salto más en el nivel de complejidad. Hasta ahora le habíamos pedido a Dalí que nos hiciera unas imágenes a partir de información de movimientos, autores, de cuadros o de descripción exacta de cuadros. Con lo cual, bueno, pues Dalí podía a través de su entrenamiento pues hacer esa composición porque le estábamos dando el referente de una manera explícita o implícita. Ahora lo que le vamos a pedir es que cree una imagen nueva, totalmente nueva, diferente, que no tenga nada que ver con un cuadro de referencia, pero sí utilizando elementos del futurismo. Ahora el movimiento de vanguardia pictórico que vamos a utilizar es el futurismo. Y le vamos a pedir a Dalí que cree la imagen de unos robots de inteligencia artificial abstractos y geométricos que simulan ser bailarines, con formas cúbicas, muy dinámico, con mucha energía, con muchos colores vivos y con una sensación de fluidez, con una sensación de danza mecánica propia del futurismo que se vivía a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Pues mientras lo crea, estamos inspirándonos en mis bailes plásticos.
de Fortunato de Pero, que forma parte del futurismo, que es un movimiento que casi surgió al mismo tiempo que el cubismo y que representa, bueno, pues figuras geométricas motivado por esa tecnología, esa industrialización incipiente en los principios del siglo XX, y se muestran unos colores muy vivos, muy llamativos, muy dinámicos, con una composición casi en un plano, como el cubismo, con varias dimensiones que se trastocan en un plano, pero que tiene esa perspectiva un poquito, esa sensación de perspectiva. No era tanto como el cubismo, tenía una sensación de perspectiva. Y bueno, la verdad es que los trazos, el estilo pictórico es muy de dibujo, es muy de ilustración, con lo cual esperemos que ChatGPT lo haga bien. Bueno, aquí podemos ver que ChatGPT de nuevo vuelve a tener los colores bastante acertados, aunque aquí son más eléctricos, son más vibrantes, son más de neón, más ochenteros. El tema de la composición, bueno, pues está bien, aunque se pierde el concepto de que están dentro de una ciudad, pero sí se transmite una manifestación, se transmiten robots. Quizá donde de nuevo vuelve a fallar es en el concepto del estilo. Realmente no transmite el mismo estilo que Fortunato de Pero, que bueno, pues es un estilo un poquito más naif, es un poquito más como robótico, pero inspirado en principios del siglo XX. Aquí creo que ya estamos hablando de robots un poquito más ochenteros por el tema de los colores neones, o incluso más modernos por el tema de, parece que están en un metaverso. Entonces, bueno, vamos a hacerle ya el último intento, y el último intento va a ser con el cubismo, que yo creo que honestamente es uno de los más difíciles. Vamos a ponerle una descripción de un cuadro como Las señoritas de Aviñón de Picasso. Vamos a ponerle la descripción para que cree una nueva imagen de unos gatos de la suerte japoneses, pero al mismo estilo que Las señoritas de Aviñón, con distorsión, con fragmentación, cuerpos y rostros descompuestos en formas angulares y plana, desafiando la proporción y la perspectiva. Esperemos que desafíe realmente la proporción y la perspectiva, porque normalmente suele dar imágenes digitales como un poquito con una perspectiva muy realista, con una profundidad de campo. La disposición de las figuras en el espacio no sigue una perspectiva tradicional. Las figuras parecen estar en diferentes planos y a menudo superpuestas o haciendo intersecciones de forma inusuales. Vamos a ver qué nos crea. Obviamente estamos hablando de Las señoritas de Aviñón, con unos colores muy mezcla entre cálidos, unos anaranjados y unos fríos azules. Con una composición como la verdad es que la composición es muy tradicional, de un grupo de mujeres, pero realmente donde está la maravilla es en la técnica, es en el estilo, que bueno, pues hace diversos planos superpuestos entre ellos, mezclando perspectiva, y se pierde totalmente esa sensación de profundidad de campo que intentaba mostrar en los cuadros, pues el realismo tal como era. En este caso es más bien una imagen pues sacada de la más creatividad, de la más disruptiva creatividad de Picasso. Yo creo que en este va a fracasar de la manera más estrepitosa Dalí, porque realmente aquí hay una disrupción brutal. Y bueno, pues lo vemos, realmente hace una especie de pixel art, hace una especie de plano, pero dentro de una tridimensionalidad, y empieza a hacer una mezcla que realmente ya no sabe ni cómo realizar, una composición absoluta y totalmente caótica. No representa para nada el estilo pictórico de Picasso, y mucho menos los colores y la composición. DALL-E es una gran herramienta, pero creo que está en exceso entrenada con estilos de diseño gráfico actuales. Cuando le damos la información del movimiento y el autor y casi el nombre del cuadro, pues es capaz de copiarlo, es capaz de reproducirlo. Pero cuando ya empezamos a sugerirle información que él tiene que crear desde cero, como por ejemplo otros movimientos de vanguardia, ya honestamente DALL-E no está tan bien entrenado, no es capaz de reproducir todos esos estilos pictóricos, toda esa creatividad humana plasmada en los cuadros, y desde luego con el ejemplo que peor lo ha realizado es con esa
totalmente pensamiento y estilo pictórico totalmente disruptivo y creativo por parte de Picasso, que ya no reproduce una imagen realista, sino que reproduce una imagen totalmente sacada de la imaginación. Aquí es donde Dalí suele fallar. Dalí, una gran herramienta para diseñadores gráficos, para publicistas, para realizar diseños de logotipos, pero realmente para dar ese salto cualitativo que nos permita expresarnos con imágenes de una manera diferente, de una manera disruptiva y plasmando diferentes estilos, creo que aún el humano está por encima de Dalí.